No sé. ¿Cómo? Los de virtual que no se enteraron deben estar acostados. Si alguna me recuerda. ¿Alguien con alguna duda aquí? ¿Qué es un delta X? ¿Quién sabe el X1? ¿Alguien? ¿No? Pregunto que si hay preguntas, dudas, que si tienen dudas de dónde sale el X1 y el delta de X, que si cambia en algún lado, ¿no? Entonces, N es el número de particiones. N es el número de particiones. Puede ser, digamos aquí, que en un parcial yo les diga, tras esta gráfica, esta es la función y igual a x cuadrado. Calcule el área bajo la curva de mi función x cuadrado entre intervalos 6 y 8, del punto 6 a 8, ¿listo? Haciendo 4 particiones. Usted puede hacer ese procedimiento. Entonces, con el intervalo, que es de 6 a 8, pues 8 menos 6, ya tengo, sobre 4, que son las 4 particiones, o sobre 10 particiones, y simplemente reemplazo. Ya tiene la aproximación de lo que es el área de la curva. No se preocupen como tal por las fórmulas. Si hago el parcial o algo así, yo les escribo la fórmula y yo comparto las fórmulas. Pero si no me recuerdo, creo que lo más difícil de integrales es cuando está la división. Cuéntame. Yo me acuerdo que la profesora lo último que nos explicó de integrales fue cómo resolver las divisiones. ¿Integral inconsciente? O sea, sí. ¿Para qué es perfecto? O sea, sí, lo integral muy consciente que porque era un enredo, porque no me acuerdo cómo era. Pues dependiendo del físico, porque hay unas que están en directas o hasta por pues acá en una. Es que la mayoría de las integrales cocientes involucran logaritmos. Ah, por eso. Involucran logaritmos. ¿Por qué? Porque la integral de 1 por x es un logaritmo. Entonces ahí ya tienen que tener en cuenta las propiedades de los logaritmos. Sí, es más complejo, pero no me preocupe que allá vamos a llegar. A mí lo que más se me hace complicado de integrar es el área, calcular el área o el volumen de los revolución de discos. Le dan una función realmente que son un poco complejas en XY, y esa se pone a rotar sobre el eje tal y calcule el área o el volumen que expresa. Y eso se hace con integrales. Sí, verdad que uno también ve esos volúmenes que expresan la figura. Sí, o que le dan a usted su función. Haga de cuenta la función raíz de x. Entonces todo el mundo lo conoce que es la función raíz de x. ¿Listo? Póngala a girar sobre el eje x. Esto le genera un cono, ¿cierto? Que crece. De tal intervalo, del intervalo 5 a 10, ¿cuál es el área de la superficie que crea? Entonces se hace por integrales. Para allá vamos. Eso sí es un poco complejo, porque requiere mucha, las fórmulas son un poco complejas, las coordenadas que a veces son de 3 espacios, pero no me preocupen que allá vamos, allá. Se me olvidaba decirles. Sí, dependiendo también. Se puede hacer por coordenadas científicas polares, no sé qué más, no recuerdo ahorita bien, pero... Delta X es B menos A sobre N. B menos A sobre N, sí, siempre. Esa es una constante, esa se mantiene constante. B menos A sobre N. Se me olvidaba decirle, pero aquí está en la página 365. El libro por el que yo me estoy guiando, es el cálculo de Stewart, séptima edición, cálculo de una variable. Y yo me estoy guiando. Ustedes se pueden guiar por el que ustedes quieran. En el CRAI está. En el CRAI está. Este es séptima edición. Creo que el que está en el CRAI es octava edición. Está ya más actualizado y a color. Pero cualquier libro de cálculo le sirve a usted.
aquí, delta X, listo. Estamos en nuestra definición. ¿Qué cosa? Entonces, delta X sería el H, o sea, no, La base. y el delta X es la... No, el delta de X es la base. ¿Cuál? Delta de X, que es B menos A sobre N. Ese es delta de Y X. F ya es la... Y F de X, pues ya, la altura. Listo. Entonces, bueno, ya te decía. Puede mostrarse que el límite de la definición 2, es decir, la que acabamos de decir, siempre existe, porque se supone que F es continuo. Si vamos a tener, nosotros solo vamos a trabajar aquí con funciones continuas. No tiene sentido trabajar con una función que sea, digamos, raíz de X, el intervalo menos 3, 0. No tiene sentido, no se puede graficar yo que voy a calcular el área, que es algo que no existe. ¿Ve? Significa que tiene que ser continuo. También es posible demostrar que se obtiene el mismo valor con los puntos extremos a la izquierda, es decir, f de x sub 1, ¿qué? Arrancar desde f de x sub 0, ¿listo? Y simplemente que aquí no va a llegar hasta el x sub n, sino que va a llegar hasta x sub n menos 1, no es más. Eso, entonces aquí toma los de la derecha, se arranca x1, los de la izquierda, y aquí los de la derecha. De hecho, en lugar de usar los puntos extremos de la izquierda o de la derecha, podríamos tomar la altura del iésimo rectángulo, o sea, iésimo, o sea, por las alturas, los f's. Como el valor de f en cualquier número x sub i, en el iésimo subintervalo, cualquier intervalo que usted quiera. X sub i menos 1, es decir, tome x sub 3, es decir, de x sub 2 hasta x sub 3. Que usted quiera. A estos números x1, x2, x3, se le llama puntos muestra, es decir, como puntos fijos, por darles un nombre. En la figura 13, ya esta les muestro, se presentan los rectángulos de aproximación cuando se eligen puntos de muestra diferentes a los puntos extremos. Así, una expresión más general para el área de ese sería punto. Nosotros estamos trabajando las divisiones, es decir, el punto x sub 0, es decir, mi punto A, le aplico mi delta de x, o sea, le voy sumando mi delta de x y voy calculando rectángulos. Pero entonces aquí dice, no, aquí tome puntos de muestra, es decir, puntos donde usted más o menos considere que va a estar como la mitad. En el primer intervalo, desde A hasta X sub 1, es decir, X sub 0 a X sub 1, vea, y toma un punto de muestra ahí, donde corta al rectángulo. En el... Ya vamos para allá. ¿Para qué? Para tener una aproximación, o sea, mejor aproximación. ¿Listo? Se va a agrandar aquí un poco más y les muestro qué es lo que quieren decir. Ahora, pues perdemos el... No sería lo mismo que hacer radio rectángulo. Sí, sí, señor. Ahora sí. Pero Miren, por ejemplo, tenemos nuestro primer rectángulo. Aquí está mi primer rectángulo. Ahí está. ¿Listo? Desde el x sub 0 hasta el x1. Dice, el punto de muestra, ¿quién va a ser? ¿Dónde corte? Ese punto. Tome esa altura. En vez de tomar como tal la altura de, digamos, desde aquí hasta aquí, fije ese punto. Igual el siguiente rectángulo. Usted queda el segundo rectángulo. Va a tomar ese punto de muestra. Donde corta ¿al qué? A la gráfica. ¿Listo? Partiendo desde el x1, x2, x3, ¿sí? x2, x3, partiendo de esto. Aquí de x3 hasta x4, se encuentra. Y va a cortar y va a seleccionar esos puntos de muestra. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Aquí, ahora sí. Que el límite de mi función en esos puntos de muestra, los que yo seleccioné, pero para eso necesitaría la función y la gráfica y exactamente saber determinar en qué punto. Por el delta x más, digamos, el f de x2, es decir, exactamente esta altura, aquí este punto, de acá, más, etcétera, etcétera, al enésimo punto de muestra, sería este punto de acá, por el delta de x. Cuando n tiende a infinito, el área es igual a eso. Pues en realidad es un poco más complejo si no se conoce como tal la función. ¿Por qué? Porque identificar este punto, usted se puede como izquierda, derecha, buen cálculo así intuitivamente, entonces tiende a ser ese error, pero ya con la función exacta sí la puede tener. Puede mostrarse que una definición equivalente al área siguiente es el único número más grande de todas las sumas. Bueno, esto dice que sí, que es las áreas
Tómelo por encima, tómelo por abajo, tomen los puntos de muestra. Las sumas siempre van a, entre más n particiones tenga, siempre van a llegar al mismo valor. No importa las que usted tenga. Bueno, pues mucha teoría, pero esto nos interesa los ejercicios. Aquí, bueno, aquí menciona más, igual, mire, por encima, por debajo. Creo que todos reconocen esta notación. ¿Está acá? Sumatoria, el símbolo de sumatoria. Que está hasta arriba, o sea, el que de arriba, hasta donde vamos a llegar. Y que está abajo, desde donde arranca. ¿De quién? Del fx sub i. ¿Listo? Y se lo reemplazo por el delta de x. ¿Listo? Esta expresión como que ustedes se la tienen que ir a... ¿Sí? Sí, señor. Sí. En realidad, es decir, va a ser la suma de todos los intervalos, porque hasta n, de todos los intervalos. ¿Listo? En donde va a tomar la altura de cada intervalo por mi constante delta de x. Eso es lo que hicimos con el límite. Estamos sumando. Entonces vamos condensando esto. ¿Listo? Esa es la expresión. A menudo se usa la notación sigma para describir de manera más compacta las sumas de muchos términos. Por ejemplo, la sumatoria de los i que arranca desde 1 y van hasta n de los f de x sub i por el delta de x es igual f de x sub 1 por el delta de x más f de x sub 2 por el delta de x más f de x. ¿Se dan cuenta de esto lo que hemos hecho hasta aquí? O sea, lo que hemos... ¿Cómo lo puedo expresar? Así. Bueno, creo que ahí no ven bien. Como la sumatoria de todos los intervalos que arrancan desde 1, ¿listo? Que sería el f de x sub i por el delta de x. Es eso mismo. Con esto las expresiones palaria sean en las ecuaciones 2, 3 y 4 pueden escribirse como las anteriores expresiones que vimos. Si calculamos que la suma de que esto no sé qué, aquí las está viendo. El límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria, ¿de quién? Todas las áreas de todos los rectángulos, exactamente. Que es base al delta de x por la altura que es f de x sub i. ¿Listo? Es eso. Esto es cuando arranca por la derecha, por la izquierda, esto por la derecha, y aquí los puntos de muestra. Es como los puntos medios también puede ser, pero en todos los puntos medios no va a ser tan exacto. Esas, ¿están tomando puntos o paso? Ok. Preguntas, dudas, inquietudes. Todo esto como tal pues es teoría, ¿no? Ahorita cuando empecemos a desarrollar el ejercicio se van a dar cuenta que simplemente usted coja su gráfica, haga los rectángulos que le pidan o que quiera, calcule esas áreas que ya con las fórmulas científicas reemplace y obtenga un valor y ya. Depende de lo que usted quiera hacer. Sí. Pues lo mismo que la primera pues usted empieza de izquierda a derecha y la segunda es al revés y la de abajo pues ya haciendo los puntos máximos. Sí, como los puntos donde corta. Lo que yo no entiendo, Es la misma, todo tiene que llegar al mismo valor. Lo que yo no entiendo es si agarramos el punto que corta al rectángulo en la parte de arriba, la altura no sigue siendo la misma. En algunos. ¿En algunos? En algunos, sí, porque los tiene no. Sí, de la misma curvita. Ok. Se habla siempre de aproximación. Por eso, si él entiende el grito, obviamente la aproximación va a ser prácticamente exacta. La integral, esto es lo fácil. Las sumas de arriba son lo fácil, por así decirlo. ¿Y lo más largo? ¿Dime? Lo más largo. Sí, o sea, esto tiene mucho procedimiento para que usted llegue a identificar. Pero una vez que usted identifique el delta de x y sepa identificar la altura, esto le va a salir rápido. Igual que de todos modos, ¿qué? Nosotros hablamos, si necesitamos tutoría o algo así, y necesitamos expandirnos en este tema, nos hacemos más énfasis en este tema, ¿listo? No tenemos tanto afán por avanzar, pero sí afán por comprender cada uno. Porque de aquí en adelante usted va a utilizar integrales, lo que da. ¿Listo? Listo. Mire, entonces, ¿se acuerdan de esa fórmula? Entonces, la sumatoria de los i al cuadrado, ¿de quién? De n, que reemplazó la suma. Esto es.
Aquí ya vamos con nuestro primer ejemplo. Primer ejemplo como textual, como ustedes realmente se enfrentan a un contexto teórico, así aparece. Sea A el área de la región que está bajo la gráfica f de x igual a e a la menos x entre x igual 0 y x igual 2. Con los puntos extremos de la derecha encuentra una expresión para A como un límite, no evalúe ese límite. Estime el área tomando los puntos, muestra como los puntos medios y utilizando 4 subintervalos y luego con 10 subintervalos. Aquí la solución. ¿Usted qué entiende cuando lee ese enunciado? ¿Usted qué entiende? Y está la gráfica, sí. ¿Cuál es la gráfica? F de x. E a la menos x. Listo, perfecto. De 0 hasta 2. Listo. Con los puntos extremos de la derecha encuentra una expresión para A. Es decir, la suma de los límites. Perdón, el límite de la suma de las áreas. De la derecha son debajo de la función. ¿Cuál de esas corresponde a la derecha? La primera. La primera. O sea, debajo. ¿Cómo les quedaría? Sí, pero en el ¿cuántos por tres? Ah, sí. Estamos hablando de cuántas particiones. En el B, pero en el A, ¿cuántas particiones? N. N. ¿Cómo quedaría la parte A? Sí, bueno, vamos a ver 30 segundos más. 2 menos 0. Ese es el delta de x. El 2 menos 0. Sobre N. Ahí ya tengo mi delta de x. ¿Y el f de x, quién sería? Primero que usted hace es identificar el delta de x, es decir, la constante. Se cuenta la constante. Aquí, a ver. Siempre la constante. 2 sobre n. ¿De dónde sale? B menos A sobre n. Es decir, punto más grande, el extremo más de la derecha menos el extremo de la izquierda sobre n particiones. Ahí está. 2 sobre n. X sub 1, ¿quién será igual? A 0. Aquí, X es igual a 2 sobre n. ¿Por qué? ¿Desde dónde arranca? A. ¿Y cuánto vale A? 0. 0. Es decir, 2 sobre n. Ahí está. El X sub 2, 4 sobre n. ¿Por qué? ¿Cómo? A. Perfecto. Es el X sub 2 veces. Aquí. El X sub n es igual 2n sobre n. La suma de las áreas de los rectángulos se aproximan es. Entonces, f de x1 más delta de x. Bueno, esta sí ya la conocemos. ¿De dónde sale? Más el f de x2 delta de x más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que reemplazar. Ahí me dieron mi función. ¿Qué es la función? E de x. E a la menos x. ¿Cierto? Entonces reemplazo. ¿Quién es menos x1? Aquí está. Menos 2 sobre n. ¿Listo? Y el primer, ¿qué? Por el delta de x. Más mi función e a la menos x sub 2. ¿Quién es el x sub 2? Aquí ya lo tiene. 4 sobre n, mira aquí. Menos 4 sobre n por el delta x y así. ¿Listo?
De acuerdo con la definición 2, el área sería igual a ¿quién? Saco la constante. ¿Quién es constante acá? 2n. 2n. Saque la constante. Listo. Aquí nuestro texto ya no nos hizo el favor de sacar. ¿Qué le quedó? La suma de e a la menos 2n más e a la menos 4n más e a la menos 6n más e a la menos 8n menos... Y así. ¿Listo? Si se usa la notación sigma, podría escribir de la siguiente... Bueno, hasta aquí queda la expresión, ¿no? Sí, hasta ahí usted puede llegar. ¿Listo? Porque una forma de sintetizar esto, pues ya no, como no sabemos el valor de n exactamente, entonces... ¿Cómo reemplazo todo esto? En la expresión de sumatoria. Saque la constante, ¿no? 2 sobre n, miren. Límite cuando n tiende a infinito, en distintas parecidas, de mi constante 2 sobre n, de la sumatoria que va desde 1, porque arranqué para la izquierda, utilice la primera. La otra puede ser que arranque desde 0, si usted coge los rectángulos que están por debajo de la curva, o si coge los rectángulos que están por encima de la curva, coge el 1, hasta n. ¿De quién? De a la menos 2i, indicando este i, cada uno de los tiempos, 1, 2, 3, 4, o sea, las alturas. Altura 1, altura 2, altura 3, altura 4, altura 5, 5. ¿Listo? ¿Sobre quién? Sobre el n. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya lo había planteado aquí, el n. ¿Listo? Es eso. Es difícil evaluar directamente a mano este límite, sí, obviamente exponencial. Pero se facilita con la ayuda de un sistema algebraico computarizado. Ah, no, pues sí, hay que meterle computador y todavía no nos interesa. ¿Sabes qué? Poder identificar un delta de x y reemplazando el x sub 1, el x sub 2 en mi función y ya, sume todo eso. Deje la delta de x como una constante y sume el resto. Eso es lo que usted puede hacer. Deje el delta de x. ¿Quién es el delta de x? 2 sobre n, mírelo, aquí está, 2 sobre n. Y sume la función evaluada en cada uno de los infinitos puntos. No es más. Y lo puede expresar así o lo puede expresar de esta forma. ¿Listo? Bueno, el B que se nos complicaba. Entonces vamos a leer el B. Estime el área tomando los puntos, muestra como los puntos medios utilizando 4 subintervalos y luego con 10 subintervalos. Aquí está, bueno. E a la menos x, mira, aquí tengo mi gráfica. Ahí está. Desde 0 hasta 2, mi gráfica. Establezco los rectángulos. Aquí los puntos de muestra, es decir, donde cortan. Ahí está. Y reemplazo. Con 4, bueno, aquí esto es para indicar que tienen 4 particiones. Que va a ir desde 1 hasta 4. ¿De quién? Del fx sub y, es decir, los puntos muestra por el delta de x. ¿De dónde sale este 0.25, 0.75, 1.25 y 1.75? Fácil, de aquí de la gráfica. ¿Listo? 0.75, ¿sí? Estas son las imágenes, ¿no? Es decir, f de 0.25, es decir, aquí la distancia, esta distancia, aquí no alcanzó. Aquí ya. Es decir, este 0.025, ¿de dónde sale? Es este punto, acá. Y como está evaluado el f, significa que estoy hablando de la altura, es decir, la función. Este es 0.75 y busco 0.75 mi intervalo, ¿dónde está? Hasta aquí, 0.75. Y como está siendo evaluado, significa que está hablando de la altura, es este. ¿Listo? Así. Es ahí donde reemplazo. Reemplazo, bueno, cada una de mis funciones, se dan cuenta, cada punto evaluado por el delta de x, que es constante, repito, e a la menos 0.25 por el delta de x, que es 0.5, e a la menos 0.75 delta de x, más e a la menos 1.25 delta de x, más e a la menos 1.75 delta de x. Desarrollo esta operación, saco la constante, que es 0.5, lo mismo que tener un medio, desarrollo esto y obtengo que el área bajo la curva es aproximadamente 0.8557. Preguntas, dudas, inquietudes con este procedimiento. Esto es lo que usted tiene que llegar a hacer el parcial. Yo le doy la función y le digo, calcule por medio de suma, o estime el área bajo la curva entre tal y tal intervalo. Esto simplemente, listo. ¿Cuántos intervalos son? Le digo 8. Subdivisión de 8. Es decir, tendría que hacer 8 sumas de acá. Ahí tendría que hacer 8 sumas. Si le digo 8 intervalos. Y simplemente reemplaza en los 8 intervalos. Aquí no sería 0.25, sino el primer intervalo. Ya como está dividido en 8, sería 0.125.
125. Bueno, el siguiente intervalo sí sería 0.25, el siguiente 0.375, así, etcétera. ¿Listo? Es dependiendo la subdivisión y tendría que llegar a inclusive a un valor más exacto. ¿Listo? Estimado. Mira, aquí para 10 intervalos, aquí que nos plantea, igual, hace el área para M10, es decir, para 10 subintervalos, 0.1, 0.2, 0.3, ¿se cuenta? 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, aquí sería 0.2. Pues la imagen de 0.1, ¿sí? Así porque arranca desde la 0.1, 0.2 y reemplaza. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. No. Ok. Entonces, repito, este es el cálculo, una variable, es igual, séptima edición, por si quieren seguir el libro o... ¿Qué página es que es, Robert? ¿Qué? ¿Qué página es que es? Aquí estamos en la página 367, llegamos a 367. Capítulo integrales, ahí tienen todo el texto. ¿Listo? ¿Cuándo es nuestra próxima clase? Mañana. A primera hora. Sí, claro, hasta más si quiere. Por lo menos hoy los de cálculo diferencial me regañaron que porque llegó a las 7 y cuarto. ¿Y cómo calculas el B menos A sobre? Y el fx es dependiendo de la función. ¿La imagen? La imagen, digamos que si la función fuera x al cuadrado, la función en, digamos, x1 sería 1 al cuadrado. Sí, aquí yo decía la medida, pone 1 al cuadrado. Siguiente, por 3.5 más 2 al cuadrado por 3.5 más 3 al cuadrado por 3.5. Ah, ok. Bueno, el 1 entonces suponiendo los puntos, ¿no? Sí, sí. Listo, voy a llamar a la lista, dejar de compartir.